Hola, muy buenas a la clase de tarot número 2. Hoy vamos a centrarnos sobre todo en el concepto de numerología y tarot para poder hallar nuevas realidades taróticas trabajando con los números que hay en las cartas, ¿ok? Bien, lo primero de todo es comenzar con la numerología como disciplina y simplemente vamos a dar unas pinceladas para entender de qué estamos hablando. ¿Qué es la numerología? Creo que todo el mundo tenemos más o menos en la cabeza lo que es la numerología. Sin embargo, creo que es muy desconocida para, para, para la gente popular, ¿no? Para aquellos que son profanos en la materia de la cábala, de la numerología, del tarot, de la astrología, etcétera, ¿no? De todas estas disciplinas que realmente son contingentes a la propia numerología. Bien, la numerología es simplemente una disciplina muy vasta que tiene diferentes escuelas y que se dedica a investigar la naturaleza de los números y a crear un esquema de trabajo con los números para definir herramientas de introspección y de investigación, ¿vale? Vuelvo a la definición de numerología y decimos que la numerología se encarga de trabajar con los números para hallar nuevas abstracciones y realidades. Con abstracción me refiero a nuevas definiciones abstractas de la propia vida en las cuales podemos encajar muchísimas cosas. Por ejemplo, el concepto de uno es una abstracción. Los números en general son abstracciones porque designan hechos que no son concretos por sí mismos. Es decir, en numerología, ¿qué es el 2? El 2 puede aludir a un fenómeno, pero también designa una cantidad. Tenemos 2x, ¿no? También designa fenómenos. Este fenómeno es un 2. De hecho, es muy natural en numerología ver que las personas se definen a partir de un número, como si el número fuera un atributo de personalidad o incluso un arquetipo de personalidad, ¿no? Es muy usual ver que numerólogos dicen, tú eres un 7, ¿no? Lo que querría decir que el número 7 define un atributo, un carácter, un rasgo definitorio o incluso un arquetipo personal. Y claro, esto es un poco más complejo. A eso nos referimos con abstracción, es decir, no estamos hablando simplemente de una cantidad o una magnitud, lo cual hacen los números en la aritmética generalmente, es decir, tenemos dos manzanas, eso es una cantidad de ese objeto, ¿no? Por tanto, la numerología se escapa de los límites de la aritmética que solemos conocer o de la matemática básica, ¿no? Y ya entramos en el concepto matemático de Pitágoras. Pitágoras definió matemático por su acepción epistemológica y etimológica. Matemáticos, mate, conocimiento, y máticos, estudiosos, ¿no? O disciplinas de estudios del conocimiento. De hecho, Pitágoras, que es una de las escuelas numerológicas de la historia de la humanidad, la escuela pitagórica, es el fundador de esta escuela. En torno al siglo VI antes de Cristo, se suele definir, Pitágoras estableció unas bases que hoy en día siguen vigentes, porque sus bases están fundamentadas en el sistema decimal, es decir, en 10 números, 9 más el 0. Sin embargo, hay otros muchos sistemas. Encontramos, por ejemplo, el sistema de 8, que también se usa, sobre todo en la numerología caldea. La numerología caldea proviene de la antigua Babilonia, es muy famosa por su escritura cuneiforme y también por la evolución natural de la disciplina de la astrología, que, como he dicho antes, digamos que tiene una conexión directa con la numerología y también el tarot tiene conexión con todas estas cosas. Cabe decir que cuando estudiamos estas disciplinas que se consideran pseudociencia, yo las considero más un arte disciplinar, ¿no? Estas ciencias o estas disciplinas o estos artes
no pueden ser denostados desde una perspectiva científica y por tanto simplemente cuestionadas y denostadas, ¿no? Pienso que estas disciplinas son revelatorias del propio pensamiento de la humanidad y de su antropología, de su cultura, de su evolución histórica, también de su personalidad, y tienen una verdad inherente, es decir, la numerología tiene una relación directa con las matemáticas, al igual que la astrología, que se basa sobre todo en la trigonometría. Curiosamente, la astrología trabaja con el sistema sexagesimal, que es el sistema basado en el número 60. Y ese sistema se usa para designar el tiempo y las coordenadas. O sea, nosotros tenemos una hora con 60 minutos. La hora es igual a 60 minutos. Y a partir del número 60, de nuevo empieza el 00, 01, 02, 03. Ese es el sistema sexagesimal. Por tanto, la numerología es muy importante para poder también entender cómo funciona el conjunto de disciplinas, no solamente pseudocientíficas o artísticas, también científicas, ya que todo esto está ligado en el propio argot disciplinar del ser humano a través de los tiempos. Esto es muy interesante. Volviendo a Pitágoras, Pitágoras usa el sistema decimal, ¿vale? Que se le puede llamar denario o decanario. Deca de 10, ¿vale? Y denario también significa lo mismo. Sabéis que el denario era la moneda de la antigua Roma, porque tenía un sistema basado en el 10, ¿vale? Al igual, porque costaba 10. En este sentido, Pitágoras sentó unas bases muy sólidas que hoy en día siguen vigentes y que se han puesto muy de moda a partir de los años 60 del siglo XX, con esta corriente de la nueva era a la cual llegó a Occidente, numerosas digamos, prácticas como el yoga también, en la numerología que hemos dicho, la angelología, trabajar con ángeles, el hoponopono. Es decir, que hubo una eclosión del paradigma espiritual en la segunda mitad del siglo XX y la numerología se puso muy de moda. Hoy en día, de hecho, hay muchísimos libros de numerología: Descubre tu destino, Descubre tu pasado, Descubre tu karma, todo esto, ¿no?, que tiene que ver con, supuestamente, los números. Pero claro, aquí hay un problema reduccionista. Si yo simplemente soy el 2, ¿hacia dónde voy que soy? Soy simplemente la definición de un número. Yo creo que no es tan simple ni es tan reducido. Y entramos en otras escuelas que investigan los números con un carácter mucho más poderoso, desde mi punto de vista, como el cabalístico, ¿vale? La escuela cabalística es una escuela diferente de la pitagórica. Realmente Pitágoras se dice que fue cabalista, y realmente hay una conexión directa. Sin embargo, son diferentes escuelas esotéricas. La Cábala tiene un sistema mucho más complejo, ya que está basado en el número 20, en el número 22, y también tiene un sistema decimal. Vamos a dejarlo aparte para no estudiar Cábala aquí, ya que es bastante más complejo y se nos pone todo pues mucho más difícil. Por tanto, vamos a decir simplemente que también en la Cábala se usa el sistema decimal. Sin embargo, la notación es diferente. ¿Qué significa notación? Notación hace alusión a cómo nosotros usamos los números para establecer una sumación, por ejemplo, o una operación con los números. Ejemplo, la notación aditiva simplemente lo que hace es añadir números. Ejemplo, la notación aditiva es la típica que usaban los romanos. 1 y 1 es 2. Pero claro, los romanos no tenían el número 2. El número 2 no es una notación aditiva, se le llama notación posicional, puesto que con una sola posición designa el concepto del 2. Por tanto, aquí tenemos la notación aditiva, la notación posicional, y entre ambas hay una que es híbrida o que es mixta, ¿vale? Que se le podría llamar híbrida. De hecho, creo que se le llama híbrida en muchas escuelas. La notación híbrida es usada también por la Cábala. Por tanto, vemos que esto es bastante complejo.
Aquí vemos que hay diferentes formas de establecer la notación numérica y que las más antiguas civilizaciones usaban sobre todo la aditiva, ¿vale? Las modernas usan la posicional, que es mucho más sencilla, porque si tenemos que decir 884.000, es mucho. Vamos a poner palitos ad infinitum, es bastante difícil, ¿no? Sin embargo, en la mixta o híbrida también se puede hacer de una forma más sencilla, solo que es bastante más compleja que la simple, ¿no? La aditiva. Si nos damos cuenta, muchos sistemas mezclan ambas, ¿no? Mezclan la aditiva y la híbrida, ya que no solamente se trata de poner palitos, sino que en ocasiones hay un número que juega un papel híbrido, como por ejemplo la X del I, que resta o suma dependiendo de su posición. Por tanto, como todo esto simplemente son orientaciones para entender la numerología y como nosotros jugamos con los números hoy en día, en lugar de profundizar en todo esto de las notaciones y de los sistemas, que es bastante intricado, ya que hay sistemas, como he dicho, decimal, hay sistemas basados en el 8, basado en el 20, vigesimal, ¿no? Hay sistemas basados en el 60, que es el del tiempo, el que he dicho antes, ¿no? Las coordenadas, etcétera, que es el sexagesimal, etcétera, etcétera, hay de todo, ¿vale? Basado en el 16 hexadecimal, hexadecimal, que no se tiene que confundir con el de 60, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, como se amplía muchísimo todo este material, vamos a irnos a lo fundamental, ¿ok? El término de sistema es bastante obligatorio conocerlo, y el de notación. Notación, en este caso, vemos que en el tarot se usan los números latinos, ¿vale? El 23, por ejemplo, sería, no existe, pero sería, se presupone, ¿vale? Que sería la XX, palito, 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 ¿vale? Por tanto, usamos un sistema meramente latino. ¿Por qué? ¿Por qué usa el tarot este sistema de notación y no otro? Es una gran pregunta. Pero yo voy más allá. ¿Por qué usa el sistema decimal para establecer también estas lecturas? Son cuestiones muy interesantes que tienen múltiples respuestas que iremos viendo poco a poco, porque es necesario sobre todo conocer todo esto para después dar respuesta lata a todo ello. Lo que cabe decir es que en concepto de sistema y notación, el tarot juega sobre todo con el concepto de sistema decimal para designar 6 grandes familias, como hemos visto en el material de texto. Esas 6 familias van generalmente del 1 al 10, por tanto son decimales. Hay grados decimales en el tarot, y dentro de los arcanos mayores hay 2 grandes sistemas decimales o grados decimales, ¿vale? Más allá de eso, la notación no es posicional, generalmente es tanto aditiva como híbrida, ¿vale? Por tanto, aditiva en el sentido de que a veces va simplemente añadiendo, por ejemplo, unos, y híbrida porque a veces usan resta y suma, etcétera, ¿no? Ojo, cabe decir que me acabo de acordar, en el tarot no se puede restar como se restaría en cualquier otro sistema de notación que pudiera decir eso, ¿no? Que el sistema de notación estableciera esa norma. Aquí en el tarot tiene una norma que dice que no se resta. Es una de las cosas más extrañas, ¿no?, que quizás tenga el tarot. El tarot no pide restar nunca los números. Por tanto, cuando dije restar o sumar, lo dije de una forma muy vaga, pero no es cierto, ¿vale? El tarot siempre suma, siempre suma. En ese sentido es potencialmente aditivo, tiene un espíritu aditivo, ¿vale? Aunque en ocasiones veamos que el numerito, por ejemplo, el 5 no son 5 unos, es un número que designa el 5, ¿vale? Ahí vemos que su carácter no es aditivo, pero sí tiene un espíritu aditivo, porque siempre añade, cuando tenemos tres
cartas, por ejemplo, no se pueden restar entre ellas, siempre se suman. Es una de las particularidades que tiene el tarot, ¿vale? Bien, más allá del sistema y de la notación, que sé que son cosas un poco extrañas, pero son necesarias entender para entender también el esquema y la arquitectura numerológica del tarot, ¿vale? Hemos dicho que hay varias escuelas de numerología, etcétera. Nosotros nos basamos en el tarot, que el tarot conjunta varias escuelas, es decir, el tarot es una especie de sumum de diferentes formas de trabajo de la numerología. Como por ejemplo la caldea, que es la babilónica muy antigua, la cabalística, siendo cabalística y la caldea las más antiguas que existen, ¿no? Y me voy a la pitagórica, que la pitagórica realmente tiene una conexión directa tanto con la caldea como con la cabalística, puesto que Pitágoras era un culo inquieto que estudiaba de todo y después lo que hizo fue extraer a través de su propio conocimiento pues nuevas normas y nuevas leyes que dejó plasmado en la humanidad, ¿no? A través de sus discípulos de la escuela pitagórica. Hay una numerología muy famosa, muy importante, que además es posicional por antonomasia, que es la china, pero aquí no va a entrar en la materia porque no hay una conexión directa entre el tarot y la numerología china. Yo os animo a que investiguéis, ¿vale? La numerología china es maravillosa. Pero nos vamos al tarot porque esto es tarot. Y continuamos la clase repasando la base de la numerología y del uso de los números a partir de tres elementos. El primer elemento sería el entendimiento de que los números son signos y como signos tienen representaciones o que cada número representa un hecho, un fenómeno, etc. El segundo elemento es que aquel hecho representado es una abstracción, es decir, que no es que simplemente represente un objeto material o una cantidad o magnitud, que también podría representarlo, sobre todo en el argot de la aritmética, de la matemática básica que se suele emplear, ¿no? Ya que si decimos hay 9, sabemos que nos referimos a una magnitud o una cantidad de elementos, de objetos, de lo que sea, ¿no? Pero en este sentido no. Es un signo y designa una abstracción generalmente que está vinculado con conceptos más metafísicos, psicológicos, metafísicos, entendiendo metafísicos por aquello que está más allá de lo físico. Metafísico, aquello que no es tangible, que no se toca. Y así el número puede ser también el arquetipo de una personalidad, como hemos dicho rasgos, cualquier cosa, atributos, abstracciones, es decir, tomamos el número y le damos una representación abstracta, ¿vale? No concisa. Y el tercer elemento es que para poder usar la numerología se requiere un sistema. Hemos dicho que hay un montón de sistemas. El sistema, por ejemplo, octal, que está basado en el 8, el sistema decimal, que está basado en el 10, el hexadecimal, basado en el 16, sexagesimal, basado en el 60, vigesimal, basado en el 20, etc. ¿Vale? Y que cada cultura usa su propio sistema. De hecho, muchas culturas no tienen el 0, otras sí. Se sabe que en la América precolombina los mayas usaban el 0, por ejemplo. Y a partir de estos tres elementos, ¿vale? Entendiendo también la notación como parte del tercer elemento del sistema, ya que la notación forma parte de cómo usamos de forma sistemática los números, ¿no? A partir de aquí vamos a dar un pasito más y vamos a decir que la representación gráfica de los números, la que usamos hoy en día, proviene de una cultura en concreto, o mejor dicho, de un entorno
cultural o incluso de una mezcla de entornos culturales o finalmente de un resultado propio de múltiples culturas que han ido asociándose y trabajando en paralelo o inculturándose a lo largo del tiempo, ¿vale? Esos números que nosotros ponemos, 1, 2, 3, 4, se les llama generalmente los números indo-arábigos. Arábigos porque procede del mundo árabe, indo porque el mundo árabe también encontró al mundo indio, ¿no? De alguna forma, indo-arábigo hace mención a que hubo una mezcolanza de ambas culturas y finalmente se ha asentado y popularizado este sistema de representación gráfica para los números, ¿no? Pero hay muchos más y además son muchos más desconocidos y extraños. Nosotros solo vamos a hablar del indoarábigo. Ya solo dentro del mundo arábigo y del mundo hindi encontramos un montón de sistemas de representación numérica. Por tanto, esto puede ser un lío si nos metemos ahí, pero es muy interesante. Cabe decir que nuestro sistema es el indoarábigo y no es la forma correcta de representar gráficamente los números. Es una forma de representar los números, una de entre muchas, ¿vale? Por tanto, dejemos a un lado nuestra percepción subjetiva cultural y digamos simplemente que los números se pueden representar de infinitas formas y la nuestra es una de esas formas. El 1 puede ser el palito que solemos poner o podría ser una serpiente o podría ser cualquier otra cosa siempre que haya una justificación para esa representación, ¿no? Cabe decir que nuestra forma de representar los números está tan asentada que no podemos imaginar un 2 sin la forma del 2. Y por eso nosotros nos vamos a basar simplemente en ello. Sin embargo, si vamos al tarot, en el tarot no hay un 2 indoarábigo. Y esto es muy interesante. Que aquí hay una especie de cisma o escisión cultural en Occidente con respecto al tarot. Que el tarot no tiene una representación moderna, tiene una representación antigua, busca el mundo antiguo. Y esa búsqueda del mundo antiguo no se queda únicamente en el uso de los números, también en el espíritu propio de los números. Me voy a explicar mejor. Hay una relación directa entre la numerología, el tarot y la música. ¿Por qué? Porque la palabra música proviene de musique, que no es otra cosa que la mención a las musas. El trabajo que las musas realizan para inspirar a los seres humanos, a la humanidad, en las diferentes disciplinas de la sabiduría, como podría ser, por ejemplo, la armonía en los sonidos, lo que nosotros llamamos música, ¿no? La musa, que hace referencia a ello, se llama Euterpe, ¿vale? O, por ejemplo, la musa que se encarga de inspirarnos para poder sacar sabiduría del estudio de la historia. Esta musa se llama Clio. Bien, pues este conjunto de musas son la inspiración de la sabiduría para la humanidad, que proviene del propio mundo metafísico. La palabra música no hace referencia a la armonía en los sonidos. Hace referencia, obviamente, no digo hoy en día, digo en su propia raíz, en su propio espíritu, en su propia naturaleza, hace referencia a lo que es la armonía a partir de contrarios. Armonía a partir de contrarios. Y se puede crear música con los números, porque los números crean armonía. La numerología sirve, entre otras cosas, para generar armonía a partir de las esencias. Y este concepto de música se llevó, sobre todo a partir del siglo VI a.C., al terreno astrológico. Y ya en el 530 a.C. se hablaba de la música de las esferas. La música de las esferas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir no simplemente que haya una canción por cada planeta. Quiere decir que hay una armonía entre los diferentes cuerpos celestes, una armonía que deviene finalmente en el discurrir del mundo y de la vida, en el ritmo
del mundo y de la vida. Eso es la música de las esferas, que finalmente se traduce en muchísimas cosas. Se puede traducir en sonidos, porque hay una relación directa entre sonido y número. Pero también se puede traducir en un código numérico. Y esto es muy interesante. Ya entramos en el terreno que podríamos llamar ADN. De alguna forma, el ADN, que es el código numérico de cada ser humano, sería la armonía y la música del ser humano. Asimismo, cuando el ser humano actúa en consonancia con su esencia, siente que está en armonía, lo que finalmente genera música, ¿vale? Por tanto, lo musiqué, vamos a llamarlo musiqué, ¿vale? En griego, y no música, porque música hoy en día pues ya sabemos lo que es, ¿no? Musiqué, para poder entenderlo como un concepto nuevo. La musiqué define sobre todo la numerología y define el espíritu antiguo de las diversas disciplinas. ¿Cuándo se produce salud en la medicina? Cuando se produce musiqué. ¿Cuándo se genera la felicidad? Cuando hay musiqué en el ser. ¿Qué busca la numerología? Busca explorar, investigar, conocer y descubrir la musiqué, tanto en todo lo que existe como en el ser, fuera y dentro de nosotros. ¿Ok? Pues para ello, para la constitución de la musiqué, ¿vale? El propio tarot usa el sistema, como hemos dicho, decimal, de grados decimales. Y hay 6 grandes familias que generan la musiqué tarótica. Dentro del tarot hay un entendimiento supremo, un cierre global de todo cuanto existe en la naturaleza. Digo cierre global porque el tarot está cerrado en sí mismo, pero es una abstracción de todo el universo, de todos los fenómenos, de todas las criaturas, de todo cuanto existe, siguiendo los propios preceptos de Hermes Trismegisto y de el Kybalión, de las propias leyes de el universo y las dimensiones según los antiguos herméticos, ¿no? Es decir, que el tarot representa todos los fenómenos que puedan existir, porque el tarot se basa en lo que se llama en la Cábala el ADN del alma, ¿vale? Ese ADN sería un ADN que crea todas las cosas que existen. Y claro, aquí entra la escuela cabalística dentro del tarot, ya que el tarot tiene 22 cartas de arcanos mayores. Y esas 22 cartas de arcanos mayores están relacionadas con los 22 números y letras que hay en la Cábala que definen el ADN del cosmos, que Dios supuestamente creó para crear el cosmos y todas las criaturas y todos los hechos que están dentro del cosmos. Por tanto, si la raíz de la vida son 22 números y letras, que se les llama nucleótidos, en el mundo del ADN, 22 nucleótidos, si la raíz de la vida son 22 nucleótidos, y tenemos en el tarot 22 cartas de arcanos mayores, estas 22 cartas fueron creadas a imagen y semejanza de los 22 nucleótidos para que a la hora de tirar y de expresáramos la propia constitución del ADN de la vida. Y por tanto, a partir de esto, se presupone que el tarot puede leer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque los 22 nucleótidos son la raíz de la vida. Todo cuanto existe tiene base en los 22 nucleótidos, lo que implica que los 22 arcanos mayores representan la raíz de la vida y representa la base de todas las cosas que existen. Por tanto, si queremos hacer una lectura de cómo se encuentra cualquier cosa que existe, deberíamos usar los arcanos mayores, puesto que representan los nucleótidos de la raíz de la vida, que incorpora todo aquello que existe. Interesante, ¿verdad? Más allá de eso, tenemos también 4 familias restantes, que son los arcanos menores. Por ahora vamos a dejarlas un poquito aparte, aunque es obligatorio ir estudiándolo todo junto,
pero vamos a ir estudiándolo sobre todo en el apartado de texto de este curso. Más allá de eso, los arcanos menores son muy interesantes, pero los misterios de los arcanos mayores nos van a ocupar un poquito más de tiempo. El sistema decimal vemos que funciona a la perfección y vemos que dentro de los arcanos mayores tenemos 22 grandes cartas, del 1 al 10 y del 11 al 20, y luego tenemos dos cartas extremadamente importantes que sirven de antes y después, sirven de alfa y de omega, sirven de principio y fin, sirven de sustento extradecimal, ¿vale? El loco que no tiene número de hecho y una carta que es el número 21, que es el mundo, que está fuera de los límites propios del sistema hexadecimal y de los arcanos mayores. Y esto es un gran misterio, porque hay un número 21 en los arcanos mayores. Es un gran misterio. Aquí vamos a decir sobre todo que los 20 grandes números de los arcanos mayores, del 1 al 20, representan también aquello que sale de los nucleótidos de la vida, que son los 20 tipos de aminoácidos, ¿vale? Esto en el mundo de la genética se dice que los 4 nucleótidos ATCG, que se descubrió a partir de los años 50 del siglo XX, se descubrió que ATCG crean los aminoácidos que finalmente se sintetizan en proteínas. Estos aminoácidos son 20 en total, son 20 tipos de aminoácidos, y aquí vemos que en los arcanos mayores están representados los nucleótidos que dice la cábala que existen para todo el universo, que son 22, 4 tipos de nucleótidos en el mundo físico, 22 en todos los planos y universos. ¡Wow! 22 nucleótidos. Y 20 tipos de aminoácidos, que son resultado de estos nucleótidos en acción. Pues aquí vemos en los arcanos mayores que tenemos representación de ambas cosas. Por tanto, aquí hay una base genética para el estudio del tarot, lo cual es algo impresionante. Muy bien, en el siguiente vídeo vamos a ir directamente, puesto que este mundo de la genética y el tarot es muy complicado, muy intricado, y vamos poco a poco viéndolo de una forma lúdica, divertida, entretenida, ¿vale? Nosotros vamos a ir directamente con el siguiente vídeo al mago para ir explicando cuáles son los diferentes números que forman el sistema decimal y qué tiene que decir el sistema decimal con cada número. En la parte práctica de este tema vamos a aportar nueva información de los números, porque nos vamos a basar en eso sobre todo. Y en el siguiente vídeo vamos a empezar con el mago, con el número 1. Y vamos a hablar ya del número 1 en acción, ¿ok? Muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo.